¿Cómo están? Los saludamos a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta presente edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando los temas más destacados que ha dejado los últimos días. Por ejemplo, le contamos que durante esta semana ha estado marcada por diversas conversaciones en el marco de la tramitación de la ley de presupuesto, precisamente para lograr destrabar las diferencias que han surgido durante este proceso. ¿En qué han quedado las conversaciones? Se los contamos en el siguiente informe que preparamos. Una semana compleja, a ratos tensa, esa puede ser la descripción más fiel de las relaciones políticas entre oficialismo y oposición que repercutieron en el seno de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde costó que senadores y diputados encontraran puntos de consenso pensando en el erario 2021. Y sobre todo preocuparnos del futuro del país, y ahí es donde hay diferencia de contenido. Y a eso al parecer el gobierno no quiere entrar a discutir ni conversar. Necesitamos que la oposición haga un gesto necesario, fundamental, que es revertir la decisión que tomó de rechazar el Tesoro. Claro, porque comenzando la semana, el lunes la Comisión Especial con 10 votos a favor y 14 en contra rechazaba los fondos del Tesoro Público, partida emblemática que suele cerrar las discusiones del presupuesto y con influencia en la globalidad de las platas públicas, financiando diferentes programas y planes. Un resultado que ya bien avanzado el miércoles, en medio de los llamados al diálogo, hizo que incluso se hablara de inconstitucionalidad al discutir el presupuesto con ese rechazo de entrada. Nosotros estamos en la mitad de la comisión mixta, donde se supone debiéramos estar discutiendo el presupuesto de educación, el presupuesto para agricultura, el presupuesto para trabajo, y la situación que tenemos es que no podemos discutir el presupuesto porque la oposición rechazó los fondos del presupuesto completamente. O sea, hay recursos, el problema es cómo se orientan. Entonces aquí se recortaron una serie de cosas que son fundamentales. Se recortó cultura, que para la reactivación es fundamental, se recortó las casas de memoria, se recortó las universidades, cuestiones que nosotros creemos que hay que repensarlas. Paralelamente y mirando de reojo la discusión en la instancia mayor, la cuarta subcomisión especial continuó abrochando sus propios pendientes, por ejemplo con el servicio electoral, aunque el déficit de 216 millones de pesos para cargos claves en el nutrido calendario de comicios que se acerca motivaron que el caso se derivara a la comisión especial. Nunca en Chile ha habido tantas elecciones y eventos electorales como los que va a haber este año. Porque hablemos las cosas claras alguna vez. Si con los 100 que nos dan nos dicen ahora paguen 140 y arréglense como puedan, evidentemente tenemos que restringirnos y eso pone en riesgo la institución, lo digo desde el punto de vista técnico, que es clave para la democracia. Sincerémonos, faltan 216 millones de pesos en lo que es ese primer ítem. Y eso es un déficit aquí y en la quebrada del Ají. Luego vino la suspensión del debate y el inicio de una nueva etapa de conversaciones, reuniones en Santiago jueves y viernes, donde la presentación de Hacienda permitió zanjar los trazos generales de un presupuesto particularmente complejo. Creo que han sido dos buenas reuniones muy positivas, las vemos con optimismo y creo que vamos a llegar a buenos entendimientos para poder tener la próxima semana ya en la Cámara de Diputados el debate en la sala y posteriormente la subsiguiente en el Senado y tener ya el presupuesto aprobado. Efectivamente, vamos a seguir viernes, sábado, domingo, lo que sea necesario. El lunes tenemos que llegar al trabajo del plenario de la comisión mixta ya con las indicaciones y las correcciones que correspondan para aprobar el presupuesto. De esta forma, con los plazos al límite, el presupuesto 2021 espera concretar prontamente su paso por ambas salas, con la comisión mixta en el horizonte, ya pensando en la última semana del mes de noviembre. Y ahora les contamos que la Comisión de Constitución avanza en una iniciativa que busca garantizar la igualdad de condiciones para competir entre los candidatos independientes y partidos políticos en la Convención Constitucional. El CERVEL ya ha anunciado que las candidaturas deben estar inscritas en el mes de enero del próximo año. Comenzó la cuenta regresiva para la elección de los convencionales constituyentes y los plazos fueron definidos por el CERVEL. Es algo que a nuestro juicio debiera resolverse a la brevedad, no pasar más allá, idealmente del día 15 de diciembre. Y es que restan menos de 2 meses para entrar de lleno al proceso constitucional. El próximo 11 de enero deben declararse las candidaturas a la convención en medio de un panorama incierto por la pandemia y que por lo mismo obliga a buscar alternativas que garanticen la participación independiente. Tuvimos un acuerdo unánime, la necesidad de
revisar al menos las normas que surgían de la primera reforma constitucional, donde evidentemente había una diferencia que desde el punto de vista técnico afectaba, digamos, los derechos de los y las independientes. El número de firmas para inscribir candidaturas de independientes y sus listas es una inquietud, requisito que sería más flexible con el proyecto que pasó a la Comisión de Constitución del Senado, pero existe un nudo crítico de fondo y es garantizar la igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos para competir, con por ejemplo, la posibilidad de generar pactos electorales. Cientos de asambleas, cabildos, de muchos grupos independientes que en su dispersión, la verdad, pocas posibilidades tienen de ser electos, ¿no es cierto?, si es que no existe la facilidad para que ello ocurra. Y esta situación, tal cual se señalaba anteriormente, yo creo que lo único que hace es respetar, y estamos en la Comisión de Constitución, lo que señala el artículo 18, entre la igualdad de los militantes de un partido político con los independientes. Por otro lado, el proyecto de ley permite la inscripción a través de una plataforma digital del CERVEL, lo que evitaría que los eventuales candidatos se dirijan a las notarías, medida que facilitaría el proceso. Y así como existe un ministro de fe que es el notario, va a existir otro ministro de fe que es el servicio electoral, con una mesa de trabajo que nosotros, cuando vimos que esta modificación iba avanzando, nos juntamos con el servicio electoral y buscamos una fórmula técnica que desde el punto de vista digital fuera segura. En general hay consenso respecto a dar facilidades para la participación de los independientes y aprobar el texto tal como viene desde la Cámara. No obstante, analizar los pactos ciudadanos. La filosofía que debe inspirar esto, más allá de los partidos políticos y de los independientes, es que esta convención sea absolutamente representativa de lo que es Chile. Relevo la labor de los independientes, efectivamente la gran mayoría, creo que hay que facilitarles el trabajo, pero me parece importante que se mantengan como tal, por lo tanto no estoy abierta a los pactos con los partidos políticos. Poco menos de un mes tiene el Congreso para resolver estos temas en torno a la constituyente, a lo que se suman los escaños reservados para pueblos originarios, ambas iniciativas en segundo trámite constitucional. Y la Comisión de Pesca y Acuicultura despachó en particular el proyecto de ley que modifica la ley de pesca en el ámbito de los recursos bentónicos. La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y quedó en condiciones de ser analizada por la Sala del Senado. Hay actividades que dentro de la pesca artesanal son conocidas pero que hasta ahora no están reguladas por ley. El buceo, la recolección de orilla o de peces de roca son algunas de ellas, las que fueron incorporadas en un proyecto enviado por el Ejecutivo y que acaba de culminar su tramitación en particular en la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, por lo que próximamente será votado en la sala. Además de los avances legislativos, se requerirán otros en los que el gobierno tiene tarea por delante, junto a cada uno de los gremios involucrados. La resolución 3115, que es aquella que establece la nómina de la pesquería. Y ahí ya tenemos un compromiso escrito, digamos, que yo tengo con la organización en torno a fijar un plazo razonable de un trimestre, de tal manera de que todas esas modificaciones que deban hacerse administrativas las hagamos en conjunto con ellos. De esta manera, en el proyecto se incorporan categorías al registro pesquero artesanal y se regula a través de los planes de manejo el número de vacantes para cuidar con una perspectiva, sobre todo biológica, el desarrollo sustentable de la actividad. De hecho, se crea una nómina especial de pesquerías bentónicas, término que hace referencia a recursos como la almeja, macha, el erizo, el loco o la jaiba, además de una variedad de algas entre las que se encuentra, por ejemplo, el cochayuyo. El criterio de la sustentabilidad corre, por ejemplo, al momento de permitir la operación de una flota en 2 o más regiones, el que podrá tener lugar solo si se cuenta con un informe favorable del Comité Científico de Recursos Bentónicos. Yo creo que el progreso de estas regiones o de estas partes de estas regiones se va a hacer una vez que haya concordancia entre lo que quieren la gente que se dedica a la extracción, sobre todo del erizo. Así que ya ahí el subsecretario o el gobierno de turno tiene la misión de buscar acercar las posiciones y darle una solución a este problema.
La iniciativa también crea una nómina especial de pesquerías bentónicas y reconoce la unidad extractiva compuesta por la embarcación, su tripulación, los buzos y los asistentes. También define las sanciones para quienes incurran en la ilegalidad al obtener estos recursos bentónicos que pueden tener un buen valor comercial, llegando a ser productos de exportación. Y en medio de un año especial para Chile y el mundo, el 2020 se encamina a ser la temporada con mayor actividad en la sala del Senado en los últimos 30 años. Los detalles sobre este tema se lo tenemos en el siguiente informe. Las cifras son elocuentes. El Senado en 2020, pese a lidiar con una pandemia sanitaria mundial haciendo estragos y las consecuencias del estallido social en Chile a cuestas, registra la mayor actividad en sala en los últimos 30 años, superando con creces el centenar de citaciones del Pleno, y eso que aún restan varios meses para que termine la actual legislatura. Al levantar los registros oficiales, y aunque antes de 2005 los periodos abarcaban otro rango de meses, aún así, ya sea por año calendario o contabilizando de marzo a marzo como rige actualmente, esta temporada se encamina a ser la que registra mayor cantidad de convocatorias, un récord aún más meritorio considerando la adecuación del Senado chileno al régimen telemático de trabajo a distancia, como se destaca desde la mesa de la corporación. En la sala, si comparamos las sesiones que realizamos el año pasado con las de hoy día, con las de este año, tuvimos 44 sesiones más durante este año que el 2019. Ha sido además de mucho compromiso de los colegas senadores y senadoras. Hay muchos que han tenido que permanecer en sus regiones, en sus lugares, pero todos hemos trabajado con un ritmo, con una intensidad que, por cierto, nos exige la situación que está viviendo nuestro país. Hemos aprobado hoy día 45 leyes de marzo a la fecha, incluyendo todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo para combatir la pandemia del COVID. Yo diría que más que se han triplicado el trabajo en comisiones, yo diría que nunca en la historia, por último, del año 90 a la fecha, el Congreso ha trabajado más en sala que este año. Y si hay alguna cosa positiva dentro de todo lo negativo del COVID, es que se instauró el trabajo a distancia, se instauró el trabajo telemático en el Congreso Nacional. Sesiones ordinarias, extraordinarias, especiales, con proyectos de ley marcados por la agenda social, constituyente y de pandemia, audiencias, informes de política monetaria y acusaciones constitucionales han dejado huella en este año aún en curso. Pese a la histórica marca de trabajo en la sala durante 2020, se debe considerar paralelamente el aumento de las labores en registro y difusión. En sala, a las 108 sesiones televisadas desde marzo a la fecha, se llega a 126, considerando enero en el cierre de la legislatura anterior. Y si hablamos de comisiones, los números son aún más elocuentes. Ya en 2018, las transmisiones se incrementaron en 300% comparadas al año anterior, y desde entonces, el alza de registros y promedio mensual de grabaciones de las sesiones ha sufrido un pico exponencial, prácticamente duplicando su labor cada año. En el 2020 realizamos 1.017 sesiones de comisiones a través del sistema mixto, vale decir que habíamos alguno presencial al inicio, otros estaban a distancia, pero posteriormente tuvimos que realizar durante mayo y junio el trabajo casi exclusivamente remoto, porque tuvimos brotes de coronavirus acá en el Senado, y el 2019 hubo 944. O sea, tuvimos 73 sesiones más de comisiones este año que el año anterior. La gente se tiene que dar cuenta que estamos actuando en la política, pero en la política con mayúscula. Pero la gente sabrá distinguir a las personas o a las instituciones que trabajan con la seriedad, con la corrección, como lo ha realizado este Senado. A lo anterior se suman los esfuerzos en redes sociales por difundir las actividades, seminarios, encuentros y el portal oficial con información actualizada, un nuevo mecanismo de vinculación ciudadana y accesos didácticos para comprender mejor las leyes y el trabajo legislativo. Todo cuando aún 2020 nos depara por lo menos un par de meses más con novedades en el Senado de la República. Y continuamos con el trabajo de comisiones, porque en condiciones de ser analizado por la Sala del Senado quedó el proyecto que busca establecer medidas especiales para el pago de subvenciones de los establecimientos educacionales en medio de la pandemia por COVID-19. Los detalles en la nota.
Más de 1.000 establecimientos educacionales han solicitado el retorno presencial a clases, según los datos del Ministerio de Educación. Esto porque desde el 16 de marzo que las clases en esa modalidad están suspendidas, producto de la pandemia por COVID-19. Y aunque ya hay algunos que han retornado considerando medidas sanitarias especiales, la asistencia sigue siendo baja. Es por eso que a través de un proyecto de ley se pretende establecer medidas especiales para el pago de subvenciones. La iniciativa, que fue analizada por las comisiones de Educación y Hacienda, quedó en condiciones de ser votada en la sala. El grueso de los establecimientos están con sus clases presenciales suspendidas. Esto obviamente generó una serie de consecuencias en el sistema educativo, entre ellas una asistencia afectada por caso fortuito, fuerza mayor, lo que incide, como ustedes saben, en el pago de la subvención. La subvención educacional se paga por la asistencia media, y por tanto, en la medida que no haya asistencia, deben aplicarse reglas excepcionales. Un acuerdo transversal hubo en el inciso 3 que plantea medidas especiales para establecimientos bajo la modalidad de internados, los cuales se han visto más afectados por tener un sistema distinto de pago. En esta parte del proyecto se plantea que se considerará que la asistencia mensual a partir del 1 de marzo corresponderá al mayor valor entre la asistencia declarada y el trimestre de 2019. El proyecto también propone un mecanismo para los colegios que no han podido iniciar el año escolar 2020, producto de la pandemia. Pero el debate se centró en el resto de los incisos, en la fórmula planteada para aquellos establecimientos que comenzaron con clases presenciales desde el 1 de julio y que han tenido una baja asistencia. Me parece que es una buena norma lo de los internados. Yo quiero dejar expresa mi votación a favor en este inciso. Sin embargo, estoy en contra en todo lo que refiere al resto de los incisos de este articulado, porque vuelve a generar una presión indebida para que los establecimientos retornen a clases presenciales sin que existan medidas adecuadas desde el punto de vista sanitario. No es un premio ni es un incentivo a que los colegios abran. Lo que ocurre es que si el colegio no abre, recibe una subvención que es equivalente a la asistencia media de marzo, de los primeros 15 días de marzo. Y por lo tanto, lo más probable es que es una asistencia media alta. Pero si abre, ya no puede usar la de marzo, tiene que usar la real. Y como los colegios están en etapas experimentales de apertura, entonces terminan recibiendo menos de lo que están recibiendo hoy día estando cerrados. Se acordó además que el informe del proyecto vaya acompañado de un protocolo en el cual se compromete la conformación de una mesa técnica representativa que defina las bases para avanzar en un nuevo sistema de financiamiento en educación. Y durante esta semana la Sala del Senado aprobó una iniciativa que busca establecer cuotas de géneros para las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Más información en la nota que preparamos. Unanimidad, así de categórico fue el respaldo en la Sala del Senado para que al menos en cuanto a candidaturas, las próximas elecciones de gobernadores regionales, COEs y de concejales y alcaldes en el marco de las municipales sean con equidad de género, poniendo un piso de 40% en las y los postulantes, proyectándose para los comicios de la siguiente década y contemplando incentivos como un reembolso adicional por gasto electoral. Este proyecto de ley busca fortalecer la representatividad de las mujeres en cargos locales de elección popular, concejalas y consejeras regionales, haciendo posible la visibilidad que se merecen las mujeres en el ámbito del ejercicio de la política. Este proyecto busca corregir dicha brecha mediante la introducción de un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres y hombres. Ya ha sido apoyada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y de este ministerio, otorgándole además un reembolso adicional a las mujeres candidatas. Las elecciones regionales, así como las próximas municipales, irán de la mano con la de los constituyentes el 11 de abril de 2021 y, de acuerdo al proyecto respaldado por la Sala del Senado, regirá para los partidos políticos hayan o no pactado, cuyas candidaturas hayan sido aceptadas por el Servicio Electoral y donde la transgresión de esta cuota sea sancionada con el rechazo de la totalidad de las candidaturas declaradas.
¿Por qué es tan importante que haya mujeres en política? Es porque es la única manera que podamos comenzar a tener una perspectiva de género más presente. Es porque de alguna otra manera vamos a tener los temas de las mujeres en la mesa para poder discutirlos con el mismo nivel de importancia. Los avances en la participación de ley de cuotas en el Parlamento ha llegado también para que esto se exprese en otros espacios del territorio, en el ámbito municipal, para tener garantizado también listas y paridad en el acceso para las alcaldesas y concejalas, en el ámbito territorial como lo es la región, y a revisar qué es lo que ocurre también en procesos unipersonales. El proyecto revolverá a la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género para su trámite particular, con plazo de indicaciones hasta el 3 de diciembre, una fase particular que también contempla la revisión de Hacienda antes de retornar a la sala del Senado. Y la Sala del Senado aprobó extender por un año la entrada en vigencia de las normas de mitigación y aportes al espacio público. Los detalles en la nota. Un sistema de aportes para la movilidad local de parte de los proyectos inmobiliarios será una realidad, pero en noviembre de 2021. Y es que los efectos de lo dispuesto en la Ley de Aportes al Espacio Público deberán postergarse un año a raíz de la pandemia. El principal argumento es que el análisis de las mitigaciones para la movilidad de las personas y el transporte se requiere situarlos en un contexto de normalidad. Por eso, que es indispensable reducir los niveles de incertidumbre que podría ocasionar la implementación de un nuevo esquema en estas condiciones de pandemia. Y dado que las mediciones, por lo tanto, no se pueden hacer de manera correcta. No se exime a nadie de la obligación de mitigar, no se exime a nadie de la obligación de realizar aportes en la fecha originalmente establecida por la ley y sí permite postergar la partida de esta metodología. Pero mientras tanto se dimensionan las mitigaciones y se dimensionan los aportes tal como la ley lo establece. Con esto podemos entonces evitar este subdimensionamiento de los impactos. El mensaje respaldado por la Sala del Senado prorroga la entrada en vigencia del sistema de medición integral de la movilidad pública para no generar una distorsión fruto de la pandemia, lo que incluye la evaluación de flujos vehiculares, peatones y actividad del transporte público. En ese sentido, los datos que se tienen hoy en día varían según la región, entre un 20 y un 39% menos de movilidad producto del confinamiento. Y nuevamente vemos que iniciativas que pueden tener un buen propósito, no quiero colocar esto en duda, pero sin embargo refleja el ánimo centralista para que no sean las propias regiones las que tomen la decisión, porque precisamente lo que se busca con esta iniciativa es poder garantizar en que hoy día tengamos ciudades que sean sustentables, que brinden mayor espacio. Creo que es importante el cambio de metodología y que los proyectos inmobiliarios y que tienen impacto en las zonas urbanas, sobre todo, se hagan cargo de los problemas de movilidad de manera integral, pero claramente la pandemia también ha impactado de la movilidad de las personas. Con 15 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa fue despachada a ley. Y la Sala del Senado respaldó de forma unánime el proyecto que propone el día 5 de noviembre como el Día Nacional del Cuidador Informal. La moción analizada en su primer trámite constitucional por la Comisión de Salud fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, los senadores Francisco Chaguán, Guido Girardi, Manuel José Osandón, Rabindranath Quinteros y la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Lo que se busca en esta iniciativa es hacer un reconocimiento a aquellas personas que cuidan a pacientes que han perdido su autonomía, que asumen un rol que no es remunerado y que muchas veces les significa dejar de lado su vida personal. El proyecto ahora continúa con su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos declaraciones de la presidenta de la Comisión de Salud. Esto lo que busca es reconocer el trabajo que hacen sobre todo muchas mujeres en nuestro país, madres que se dedican al cuidado de personas que tienen alguna discapacidad, que están postrados, que por distintas situaciones tienen la necesidad de tener el cuidado de alguien en la medida en que va disminuyendo su grado de autonomía personal. Y continuamos avanzando en las informaciones, pero ahora los invito a que ingresemos a senado.cl.
Migración y Extranjería se constituyó comisión mixta que velará por los acuerdos entre ambas cámaras. La instancia conoció los 10 artículos que generaron discrepancias entre ambas cámaras y acordaron comenzar con el debate de cada uno de ellos a partir del lunes 9 del presente mes. Más información, como siempre, en senado.cl. Más información también en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted va a poder revivir el trabajo de las comisiones, también de la Sala del Senado y repasar y conocer cada uno de los programas que se emiten a través del canal del Senado. Todo eso entonces en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además se puede suscribir. De esta forma entonces llegamos al final de la presente entrega noticiosa. Muchas gracias por haberse informado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.